Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente bien. Yo hoy no me he traído un café, sino que tengo aquí un montón de libros porque vamos a hablar de libros. Sabéis que la mejor forma de aprender siempre decimos que es leer y escribir. Así que vamos a pasar nuestro ratito de conversación juntos y hoy quiero compartir con vosotros, con vosotras, algo que a mí particularmente me gusta mucho. Es el mundo de los diálogos. Vamos a hablar de eso. Así que, vamos. Bueno, pues durante esta semana estamos hablando sobre la importancia de una serie de elementos que yo suelo investigar y suelo abordar en profundidad para hacer los informes de lectura beta. Y bueno, hemos hablado del pacto de ficción, hemos hablado de los personajes, de las tramas estructurales y de las tramas secundarias. En fin, todo eso lo vais a poder encontrar en el canal del Ojo de Poe, la editorial de tus ideas. Pero hoy vamos a hablar del mundo de los diálogos. Yo no sé si a vosotros, si a vosotras os gustan los diálogos. Particularmente hay momentos de mi vida en los que busco libros que tengan mucho diálogo. No sé si os pasa. A mí particularmente sí. Hay momentos en los que, bueno, tengo la necesidad de leer novelas que tengan mucho diálogo. De hecho, cuando voy a la biblioteca o voy a la librería, pues lo primero que hago es echarle un vistazo para ver qué nivel de diálogo tiene y decido si me lo quedo o no. El caso es que quería compartir con vosotros qué aporta un diálogo a un texto. Pues mirad, un diálogo hace que el personaje se exponga. Es un momento en el que nadie está narrando, nadie está diciendo lo que piensa, nadie está comentando lo que hace, ni lo que hizo, ni lo que tiene pensado. Es él mismo, ella misma, que se evidencia, que se abre, que se expone con su forma de hablar, con su forma de expresarse. En este sentido es muy importante, y aquí os quiero hacer un paréntesis y una reflexión, y es la siguiente. El personaje en su diálogo tiene que responder a él mismo, Esto es, como digo siempre, muy importante. No puede permitirse el lujo de actuar, de hablar, de exponer de forma distinta a como es, porque eso rompe el pacto de ficción del que estuvimos hablando la vez anterior. Yo ahora estoy trabajando sobre un texto, es una novela histórica, y claro, hay que tener mucho cuidado también aquí, porque tienes que saber en ese momento histórico qué se dice y qué no se dice, qué no se puede decir. Tú no puedes decir, bueno, estoy harto de este mundo urbanita, si eres un griego que vive en Esparta. No se está harto de la cultura urbanita, ¿no? ¿Se entiende? Así que, por un lado, como escritores, tened muchísimo cuidado para que el personaje hable como tiene que hablar, Y en ese sentido quiero hablaros de una novela también que se llama Escoria. No sé si la habéis leído. Es una novela difícil de leer, ¿eh? A mí me la recomendó mi hijo y la verdad es que me gustó mucho, me gustó muchísimo. Es una novela en la que, bueno, fijaros, se llama Escoria. El personaje protagonista es absolutamente deleznable. Es una persona, es por un lado deleznable y por otro lado tierno, ¿no? Porque en el fondo es, bueno, un humano, ¿no? Y todos los humanos tenemos algo que se puede salvar, ¿no? Pero en esa novela el protagonista mantiene conversaciones con una tenia solitaria que tiene instalada en el intestino, y la tenia habla con él. O sea, imaginaros, ¿no? Él es ahora no me acuerdo si es un policía, creo que sí, o un sicario, pero lo que es, creo que era un policía, lo volveré a leer. Es de esta gente que no tiene escrúpulos, que no tiene sensibilidad ninguna, no tiene empatía con el otro, ¿no? Y está tan bien expresado a través de su diálogo, de su forma de ser, de su forma de actuar. Sobre todo esto del diálogo, ¿no? Es como
por Dios, pero si eres un ser repulsivo. Y el autor lo consigue perfectamente, perfectamente. Se llama Irvine Welsh, es el autor. Así que, bueno, os lo recomiendo. Independientemente de escoria, sigamos abordando lo que son libros en los que los diálogos exponen, evidencian, desarrollan la trama. Y en ese sentido quería hablaros de Pequeñas mentiras, de Liane Moriarty. Esta es una novela muy entretenida, muy recomendable para el verano, porque bueno, se lee de un tirón, se lee súper fácil y tiene muchísimo... Bueno, si le echáis un vistazo, es un diálogo permanente. Es una historia de un grupo de mujeres que viven en una isla, está ambientado en Australia, y viven en un pueblecito aislado. Y un pueblecito en el que hay de todo. Hay gente muy rica y gente menos rica. Y solo hay un colegio. El caso es que tú sabes desde el primer momento que ha ocurrido algo. Ha habido un muerto, una muerta. Alguien ha muerto, no se sabe quién es. Tampoco lo voy a decir yo para no destriparos. Eso se sabe porque hay una investigación, pero a partir de ahí tú no sabes nada más. Lo único que haces es encontrarte con personajes que hablan entre ellas y que van narrando, o sea, van construyendo la estructura narrativa a partir de la conversación que mantienen las mujeres entre ellas, o con su marido, algunas de ellas, ¿no? O con su entorno. Pero toda la trama está articulada en torno a los diálogos. Y esto es muy, muy, muy interesante porque es una forma de ver cómo cada una de ellas es como es. Y hay una que es, pues una absoluta, pues no sé cómo deciros, es una persona orgullosa, con un ego impresionante, una mujer que juzga, pero de esta gente que juzga por pequeños detalles, que simplemente como vayas vestida o qué nivel de dinero tienes ya te ubica. Bueno, pues consigue que esa persona que sea despreciable por su forma de ser, lo es, pero no pasa nada, porque ese es vuestro reto, que cada personaje sea como es y que responda, y que a algunos los quiera y a otros los odies profundamente, ¿no? Entonces, esta es una novela que también os recomiendo si queréis analizar cómo desarrollar un diálogo. Y por último, os quiero hablar de Bernardo Atxaga. Este no es un libro mío, lo tengo en la biblioteca y os quiero contar una historia muy bonita. Porque el otro día fui a... Esta es una biblioteca de un pueblo muy pequeñito que está muy cerca de donde yo vivo y que yo voy a ese pueblo a la biblioteca porque me encanta esa biblioteca. El bibliotecario, además, un señor encantador que se trabaja... Me comentaba el otro día que durante el confinamiento ellos se dedicaron a repartir libros. Es un pueblo muy pequeño, tiene menos de 5.000 habitantes, entonces lo que hacían era repartir libros y se pasaban como 3-4 horas al día repartiendo libros. ¡Qué bonito!, ¿no? No se podía abrir la biblioteca, pero los libros sí que podían viajar, ¿no?, a las casas y bueno, y tenían todo tipo de medidas de seguridad, pero sí que llevaban los libros, o sea, me parecía muy bonito. Bueno, este libro es de... Bueno, quería hacer ese pequeño homenaje a esta biblioteca y a su bibliotecario. Y bueno, este libro es de Bernardo Atxaga. Bernardo Atxaga, que a mí particularmente es uno de mis autores favoritos, En casas y tumbas, que yo creo que es lo último que ha publicado, consigue construir un entorno a través de los diálogos de los personajes, en este caso. Tú estás viendo cómo hablan esos personajes, cómo hablan entre ellos. Es la historia de un niño de unos 12 años, que ha perdido el habla y se va con su tío a un pueblecito. Sabéis que Bernardo Atxaga es de Guipúzcoa, es vasco, y se va a un pueblecito, bueno, en el País Vasco. Y se va con su tío a pasar unos días porque, bueno, su madre está preocupada porque el niño ha perdido el habla después de una cosa que ha ocurrido, pero que no saben lo que es. El caso es que a través de los diálogos de esos hombres, porque el tío es panadero y él trabaja con otros hombres que son panaderos, que le ayudan en la panadería, tienen distintas edades cada uno, y luego trabajan juntos, comen y luego cada uno se va a su casa. Y entonces hay una mujer que es la que les prepara la comida y luego están estos hombres
Con los diálogos realmente tú ves el entorno en el que están, en el que se desarrolla la trama. Y esto también me parece muy interesante. Fijaros todo lo que se puede hacer con un diálogo, todo lo que se puede construir con un diálogo. Se puede generar pasión, deseo, odio, se puede querer, se puede construir un entorno, un paisaje, sin que haya una descripción de un paisaje, simplemente por cómo hablan las personas de ese entorno. O sea, se puede hacer muchísimo con un diálogo. Y yo os invito a que leáis alguna novela que estéis viendo o alguna de las que yo os he recomendado para ver cómo se puede construir, cómo se trabaja un diálogo. Y luego, bueno, que juguéis a establecer diálogos con lo que estéis haciendo o como ejercicio. Ya sabéis que mi recomendación es, si queréis aprender a escribir, solo tenéis que hacer dos cosas, escribir y leer. Así que nos vemos en el siguiente vídeo en el que también os voy a hablar del libro. Un saludo.